Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Satseup-Ser. Las preguntas que siempre te hiciste al fin tienen respuesta. Comencemos. Pregunta 1. Aborda dos de las preguntas más fundamentales y universales que el ser humano se ha planteado a lo largo de la historia: ¿qué hacemos aquí? Y, ¿cuál es el propósito de estar vivo? Estas preguntas, aunque aparentemente simples, son profundamente complejas y han sido exploradas desde múltiples perspectivas, incluyendo la filosofía, la religión, la ciencia y la espiritualidad. Los autores, Sebastián Santisteban y Conciencia Disruptiva, no ofrecen respuestas definitivas, sino que invitan al lector a reflexionar y encontrar sus propias conclusiones a través de un viaje de autodescubrimiento. ¿Qué hacemos aquí? Esta pregunta explora el sentido de nuestra existencia en el universo. Los autores sugieren que no hay una respuesta única que aplique a todos, ya que cada individuo tiene una experiencia de vida única y, por lo tanto, un propósito personal. Sin embargo, se plantea que nuestra presencia en el planeta puede estar relacionada con la búsqueda de conocimiento, la evolución espiritual, la conexión con los demás y la contribución al bien común. El libro invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, decisiones y relaciones dan significado a nuestra existencia. Se sugiere que, en lugar de buscar respuestas externas, es esencial conectar con nuestro interior para descubrir qué es lo que realmente nos mueve y nos da sentido. Los autores enfatizan la importancia de vivir en el presente y de encontrar significado en las pequeñas acciones cotidianas, en lugar de obsesionarse con un destino final o una meta lejana. ¿Cuál es el propósito de estar vivo? El propósito de la vida es un tema central en esta sección. Los autores proponen que el propósito no es algo predeterminado o impuesto por la sociedad, sino algo que cada persona debe descubrir por sí misma. Este descubrimiento implica un proceso de introspección, autoconocimiento y exploración de las pasiones, valores y conexiones que dan sentido a nuestra existencia. Se plantea que el propósito no es estático, sino que puede evolucionar con el tiempo. Lo que da sentido a la vida en una etapa puede cambiar en otra, y eso es parte natural del crecimiento personal. Los autores también destacan que el sufrimiento, los desafíos y las crisis pueden ser catalizadores para redefinir nuestro propósito, ya que a menudo nos obligan a reconectar con lo que realmente importa. Además, se aborda la idea de que el propósito no tiene que ser algo grandioso o trascendental. Puede encontrarse en las pequeñas cosas, como cuidar de los seres queridos, perseguir una pasión o contribuir a la comunidad. Los autores enfatizan que el verdadero propósito está en vivir con autenticidad y alineación con nuestros valores más profundos. Pregunta 2. Aborda una pregunta fundamental sobre la naturaleza y la identidad de la humanidad. ¿Por qué somos la raza humana? Esta pregunta no solo explora lo que nos define como especie, sino también nuestro lugar en el universo, nuestra singularidad y las posibles razones detrás de nuestra existencia. Los autores no ofrecen una respuesta única, sino que invitan al lector a reflexionar sobre las múltiples dimensiones de lo que significa ser humano. La singularidad de la humanidad. El libro comienza reconociendo que, entre todas las formas de vida en la Tierra, los seres humanos nos destacamos por nuestra capacidad de razonamiento, creatividad, conciencia y conexión emocional. Estas características nos han permitido desarrollar culturas, lenguajes, tecnologías y sistemas de creencias que nos diferencian de otras especies. Los autores plantean que nuestra singularidad no solo radica en nuestra inteligencia, sino también en nuestra capacidad para cuestionar nuestra propia existencia y buscar significado en la vida. El origen de la humanidad. La pregunta, ¿por qué somos la raza humana?, también lleva a reflexionar sobre nuestro origen. Los autores analizan diversas teorías, desde la evolución biológica hasta las creencias espirituales y las teorías extraterrestres. Por un lado, se presenta la perspectiva científica que explica nuestra existencia como el resultado de millones de años de evolución, adaptación y selección natural. Por otro lado, se abordan teorías alternativas que sugieren que la humanidad podría ser el producto de un diseño inteligente o incluso de una intervención extraterrestre. Nuestro lugar en el universo. El libro invita a reflexionar sobre el papel de la humanidad en el cosmos. ¿Somos simplemente el resultado de procesos naturales aleatorios, o hay un propósito más profundo detrás de nuestra existencia? Los autores sugieren que, independientemente de nuestro origen, nuestra capacidad para pensar, crear y conectarnos con los demás nos otorga una responsabilidad única, la de cuidar nuestro planeta y contribuir al bienestar de todas las formas de vida. La conciencia y la espiritualidad.
Una parte importante de la reflexión en pregunta 2 se centra en la conciencia humana. Los autores plantean que nuestra capacidad para ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea es lo que nos distingue como especie. Esta conciencia no solo nos permite sobrevivir, sino también explorar preguntas profundas sobre la vida, la muerte, el amor y el propósito. Además, se sugiere que la espiritualidad, en sus diversas formas, es una expresión única de la raza humana, que busca conectar con algo más grande que nosotros mismos. La diversidad humana. El libro también aborda la diversidad dentro de la raza humana. Aunque todos compartimos características comunes, las diferencias culturales, raciales y de pensamiento enriquecen nuestra especie. Los autores reflexionan sobre cómo esta diversidad es una fuente de fortaleza y creatividad, pero también puede ser un desafío cuando no se maneja con respeto y comprensión. Pregunta 3. Aborda una pregunta que, aunque parece sencilla, encierra una profunda reflexión sobre la naturaleza del Sol y su significado para la humanidad. ¿El Sol es simplemente una estrella? Los autores analizan esta pregunta desde una perspectiva que combina la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, invitando al lector a ver el Sol no solo como un objeto astronómico, sino como un símbolo de vida, energía y conexión con el universo. El Sol como estrella. Desde un punto de vista científico, el Sol es una estrella de tipo G2V, una de las miles de millones que existen en el universo. Es una esfera de plasma que genera energía a través de reacciones nucleares en su núcleo, y su gravedad mantiene unido al sistema solar. Los autores reconocen que, en términos astronómicos, el Sol es una estrella más en el vasto cosmos, pero destacan que su importancia va mucho más allá de su clasificación científica. El Sol como fuente de vida. El libro enfatiza que, aunque el Sol es una estrella común en términos cósmicos, su papel en la existencia de la vida en la Tierra lo convierte en algo extraordinario. Sin el Sol, la vida tal como la conocemos no sería posible. Proporciona la energía necesaria para la fotosíntesis, regula los ciclos climáticos y es esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Los autores sugieren que, en este sentido, el Sol es mucho más que una estrella, es un pilar fundamental para la existencia de la humanidad y de todas las formas de vida en nuestro planeta. El Sol en la cultura y la espiritualidad. El libro también explora el significado simbólico y espiritual del Sol a lo largo de la historia. En muchas culturas antiguas, el Sol ha sido venerado como una deidad o un símbolo de poder, vida y renacimiento. Los autores reflexionan sobre cómo el Sol ha inspirado mitologías, rituales y creencias en diversas civilizaciones, desde los egipcios y los aztecas hasta los hindúes y los griegos. Este enfoque invita al lector a ver el Sol no solo como un objeto físico, sino como un elemento que ha moldeado la cultura y la espiritualidad humana. El Sol y la conexión cósmica. Los autores plantean que el Sol es un recordatorio de nuestra conexión con el universo. Aunque es una estrella entre muchas, es nuestra estrella, la que nos permite existir y evolucionar. Esta idea lleva a reflexionar sobre la interdependencia entre la humanidad y el cosmos, y sobre cómo nuestra existencia está intrínsecamente ligada a los procesos cósmicos. Pregunta 4. Aborda una pregunta intrigante y llena de misterio: ¿la Luna es un satélite natural o artificial? Esta pregunta no solo desafía nuestra comprensión científica de la Luna, sino que también abre la puerta a teorías alternativas y especulaciones que han fascinado a la humanidad durante décadas. Los autores analizan esta cuestión desde múltiples perspectivas, combinando ciencia, mitología y teorías conspirativas, para invitar al lector a reflexionar sobre uno de los cuerpos celestes más cercanos y enigmáticos. La Luna como satélite natural. Desde la perspectiva científica convencional, la Luna es un satélite natural que orbita alrededor de la Tierra. Se cree que se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, como resultado de un impacto gigante entre la Tierra y un cuerpo celeste del tamaño de Marte. Esta teoría, conocida como la hipótesis del gran impacto, explica muchas de las características de la Luna, como su composición y su órbita. Los autores reconocen que esta es la explicación más aceptada por la comunidad científica, pero también plantean que la Luna sigue siendo un objeto de estudio lleno de misterios. Misterios lunares que alimentan teorías. El libro explora algunos de los enigmas que han llevado a cuestionar si la Luna es completamente natural. Por ejemplo, se mencionan las anomalías en su órbita, su tamaño desproporcionado en comparación con la Tierra y su composición, que en algunos aspectos es similar a la de la Tierra, pero en otros es notablemente diferente.
Estos misterios han dado lugar a teorías que sugieren que la Luna podría tener un origen artificial o haber sido modificada por una inteligencia avanzada. Teorías sobre la Luna artificial. Una de las teorías más fascinantes que se analizan en el libro es la idea de que la Luna podría ser un objeto artificial, posiblemente una estructura hueca o incluso una nave espacial colocada en órbita por una civilización avanzada, ya sea humana o extraterrestre. Los autores mencionan hipótesis como la del científico ruso Mikhail Basin y el escritor Alexander Shcherbakov, quienes en 1970 propusieron que la Luna podría ser una especie de nave espacial hueca, colocada allí para observar la Tierra. Aunque estas ideas no tienen respaldo científico, han capturado la imaginación de muchas personas y han generado un intenso debate. La Luna en la mitología y la cultura. El libro también aborda el papel de la Luna en la mitología y la cultura humana. Desde tiempos antiguos, la Luna ha sido un símbolo de misterio, magia y poder. En muchas culturas, se la ha asociado con deidades, ciclos de vida y muerte, y fenómenos naturales. Los autores sugieren que este simbolismo podría estar relacionado con un conocimiento ancestral sobre la Luna que se ha perdido con el tiempo, o simplemente con la fascinación que este cuerpo celeste ha ejercido sobre la humanidad. Pregunta 5. Aborda una de las preguntas más profundas y universales que el ser humano se ha planteado a lo largo de la historia: ¿hay vida después de la muerte? Esta pregunta, que trasciende culturas, religiones y épocas, explora el misterio de lo que ocurre más allá de la existencia física. Los autores no ofrecen una respuesta definitiva, sino que invitan al lector a reflexionar sobre las múltiples perspectivas que existen en torno a este tema, desde las creencias religiosas y espirituales hasta las teorías científicas y filosóficas. La muerte como misterio universal. La muerte es un fenómeno inevitable que ha generado preguntas y reflexiones desde los albores de la humanidad. Los autores reconocen que, aunque la muerte es un proceso biológico bien documentado, lo que ocurre después sigue siendo un misterio. Esta incertidumbre ha llevado a la humanidad a desarrollar una amplia variedad de creencias, rituales y teorías para intentar comprender lo que podría existir más allá de la vida terrenal. Perspectivas religiosas y espirituales. El libro explora cómo diferentes religiones y tradiciones espirituales han abordado la pregunta sobre la vida después de la muerte. Por ejemplo, en el cristianismo, se habla del cielo, el infierno y la resurrección. En el hinduismo y el budismo, se plantea la reencarnación y la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. En las tradiciones espiritualistas y New Age, se habla de planos astrales, dimensiones superiores y la continuidad de la conciencia. Los autores sugieren que, aunque estas creencias difieren en sus detalles, comparten la idea de que la muerte no es el fin absoluto, sino una transición hacia otra forma de existencia. Perspectivas científicas y filosóficas. El libro también aborda las teorías científicas y filosóficas que intentan explicar lo que ocurre después de la muerte. Por ejemplo, desde la ciencia, se plantea que la conciencia es un producto del cerebro, por lo que, al morir, simplemente dejamos de existir. Sin embargo, algunos científicos y filósofos han explorado la posibilidad de que la conciencia pueda ser independiente del cuerpo físico, lo que abriría la puerta a la existencia de una vida después de la muerte. También se mencionan fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, en las que personas que han estado clínicamente muertas reportan experiencias vívidas, como ver una luz brillante, sentir paz o encontrarse con seres queridos fallecidos. Estos relatos han llevado a algunos a creer que existe algo más allá de la muerte. La muerte como parte de la vida. Los autores también reflexionan sobre la muerte como un proceso natural que forma parte del ciclo de la vida. En lugar de verla como un final, proponen que puede ser una transición hacia una nueva forma de existencia, ya sea física, espiritual o energética. Esta perspectiva invita a aceptar la muerte no como algo aterrador, sino como una parte integral de la experiencia humana. Pregunta 6. Aborda una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia, el Antiguo Egipto. Esta pregunta explora no solo los logros y la cultura de esta civilización, sino también los misterios que la rodean, desde sus impresionantes construcciones hasta sus avanzados conocimientos en astronomía, matemáticas y espiritualidad. Los autores invitan al lector a sumergirse en el mundo del Antiguo Egipto, cuestionando tanto lo que sabemos como lo que aún desconocemos sobre esta increíble cultura. El esplendor del Antiguo Egipto. El libro comienza destacando los logros más conocidos del Antiguo Egipto, como las pirámides de Giza, los templos de Luxor y Karnak, y las tumbas de los faraones.
Estas construcciones no solo son un testimonio de la habilidad arquitectónica y técnica de los egipcios, sino también de su profunda conexión con la espiritualidad y el cosmos. Los autores sugieren que el antiguo Egipto fue una civilización que combinó arte, ciencia y religión de una manera única, creando un legado que sigue asombrando al mundo. Conocimientos avanzados. Una de las preguntas centrales que se plantean en esta sección es cómo una civilización antigua pudo alcanzar un nivel tan avanzado de conocimiento. Los autores analizan las teorías que sugieren que los egipcios poseían un profundo entendimiento de la astronomía, las matemáticas y la ingeniería, lo que les permitió construir monumentos que han resistido el paso del tiempo. Por ejemplo, se menciona la precisión con la que las pirámides están alineadas con las estrellas y cómo los egipcios utilizaban este conocimiento para sus rituales y su calendario. Misterios sin resolver. El libro también aborda los enigmas que aún rodean al antiguo Egipto. Por ejemplo, la construcción de las pirámides, aunque existen varias teorías sobre cómo se construyeron, sigue siendo un misterio cómo los egipcios lograron mover y colocar bloques de piedra de varias toneladas con tanta precisión. La escritura jeroglífica. Aunque los jeroglíficos han sido descifrados en gran parte, aún hay aspectos de la cultura y la historia egipcia que no se comprenden completamente. La espiritualidad egipcia. Los autores analizan cómo los egipcios veían la vida después de la muerte, el juicio de Osiris y la importancia de los rituales funerarios, sugiriendo que su comprensión de la existencia humana era mucho más profunda de lo que se cree. Teorías alternativas. Además de las explicaciones convencionales, el libro también presenta teorías alternativas que han surgido en torno al antiguo Egipto. Por ejemplo, algunas personas han sugerido que los egipcios pudieron haber recibido ayuda de civilizaciones avanzadas, incluso extraterrestres, para construir sus monumentos. Aunque estas teorías no tienen respaldo científico, los autores las mencionan como parte de la fascinación que el antiguo Egipto ha generado a lo largo de los siglos. El legado del antiguo Egipto. Los autores reflexionan sobre cómo el antiguo Egipto ha influido en la cultura, la ciencia y la espiritualidad de la humanidad. Su legado no solo se encuentra en sus monumentos, sino también en sus contribuciones a la medicina, la astronomía y la filosofía. El libro sugiere que, al estudiar el antiguo Egipto, podemos aprender no solo sobre esta civilización, sino también sobre nosotros mismos y nuestra propia búsqueda de conocimiento y significado. Pregunta 7. Aborda un fenómeno fascinante y misterioso, la alineación de muchas pirámides alrededor del mundo con la constelación de Orión. Esta pregunta explora no solo la conexión entre las construcciones antiguas y el cosmos, sino también el posible significado simbólico, astronómico o incluso espiritual detrás de esta alineación. Los autores invitan al lector a reflexionar sobre las posibles razones por las cuales civilizaciones antiguas, separadas por miles de kilómetros y años, parecen haber orientado sus monumentos más importantes hacia esta constelación. La conexión entre las pirámides y Orión. El libro comienza destacando que no solo las pirámides de Egipto, sino también otras estructuras piramidales en diferentes partes del mundo, como las de Mesoamérica y China, parecen estar alineadas con la constelación de Orión. Esta constelación, conocida por su forma distintiva de cazador y sus 3 estrellas brillantes que forman el cinturón de Orión, ha capturado la atención de astrónomos, arqueólogos y teóricos por igual. El significado de Orión en las culturas antiguas. Los autores analizan cómo la constelación de Orión ha sido importante en diversas culturas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, Orión estaba asociado con Osiris, el dios de la resurrección y el más allá. Los egipcios creían que las almas de los faraones viajaban a Orión después de la muerte, y que las pirámides servían como escaleras hacia las estrellas. En las culturas mesoamericanas, como la maya y la azteca, Orión también tenía un significado espiritual y astronómico, relacionado con los ciclos agrícolas y los rituales religiosos. En otras culturas, Orión ha sido visto como un símbolo de caza, guerra o renacimiento, dependiendo de las creencias locales. Teorías sobre la alineación. El libro presenta varias teorías que intentan explicar por qué las pirámides están alineadas con Orión. 1. Astronomía y calendarios. Una teoría sugiere que las civilizaciones antiguas usaban la alineación con Orión para crear calendarios precisos, predecir eventos astronómicos y organizar sus actividades agrícolas y religiosas. 2. Conexión espiritual. Otra teoría propone que la alineación tenía un propósito espiritual, como guiar las almas de los difuntos hacia el más allá o conectar a los vivos con los dioses. 3.
Conocimiento compartido. Algunos teóricos sugieren que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido contacto entre sí o haber recibido conocimiento de una fuente común, lo que explicaría por qué pirámides en diferentes partes del mundo están alineadas con Orión. 4. Intervención extraterrestre. Aunque más especulativa, esta teoría propone que una civilización avanzada o seres extraterrestres podrían haber influido en la construcción de estas estructuras. El misterio de la precisión. Uno de los aspectos más intrigantes que se analizan en el libro es la precisión con la que las pirámides están alineadas con Orión. Por ejemplo, las 3 pirámides de Giza en Egipto están dispuestas de manera que reflejan la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Esta precisión ha llevado a muchos a preguntarse cómo las civilizaciones antiguas, sin la tecnología moderna, pudieron lograr tal nivel de exactitud. Pregunta 8. Aborda una de las preguntas más fascinantes y trascendentales que la humanidad se ha planteado. ¿Existe vida inteligente en otros planetas? Esta pregunta no solo explora la posibilidad de que no estemos solos en el universo, sino que también invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestra comprensión del cosmos y las implicaciones que tendría el contacto con otras formas de vida inteligente. Los autores no ofrecen una respuesta definitiva, sino que presentan un análisis profundo y multifacético de este tema, combinando ciencia, filosofía y especulación. La inmensidad del universo. El libro comienza destacando la vastedad del universo, con miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y planetas. Dada esta escala, los autores plantean que es estadísticamente improbable que la Tierra sea el único planeta que alberga vida inteligente. Esta idea se basa en el principio de mediocridad, que sugiere que nuestro planeta y nuestra especie no son especiales ni únicos en el contexto cósmico. La búsqueda de vida extraterrestre. Los autores analizan los esfuerzos científicos para encontrar vida más allá de la Tierra, como los programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que utilizan radiotelescopios para detectar señales de civilizaciones avanzadas. También se mencionan las misiones espaciales que buscan signos de vida microbiana en planetas y lunas de nuestro sistema solar, como Marte, Europa y Encélado. La ecuación de Drake. El libro introduce la ecuación de Drake, una fórmula matemática que intenta estimar el número de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia con las que podríamos comunicarnos. Aunque los valores de muchos de los factores de la ecuación son desconocidos, los autores sugieren que, incluso con estimaciones conservadoras, es probable que existan otras civilizaciones en la Vía Láctea. Fermi y la paradoja. Los autores también abordan la paradoja de Fermi, que plantea la pregunta: si hay tantas posibilidades de que exista vida inteligente en el universo, ¿por qué no hemos encontrado evidencia de ella? El libro explora varias posibles respuestas a esta paradoja, como: las distancias interestelares son demasiado grandes para que las civilizaciones se comuniquen o visiten entre sí. Las civilizaciones avanzadas podrían autodestruirse antes de desarrollar la tecnología necesaria para el contacto interestelar. Las formas de vida inteligente podrían ser tan diferentes a nosotros que no las consideramos como tales. Las civilizaciones extraterrestres podrían estar evitando el contacto con la humanidad por razones desconocidas. Teorías y especulaciones. El libro también presenta teorías más especulativas, como la posibilidad de que los extraterrestres ya hayan visitado la Tierra en el pasado, como sugieren algunas interpretaciones de antiguos textos y monumentos. También se mencionan los avistamientos de ovnis y los testimonios de personas que afirman haber tenido contacto con seres extraterrestres. Aunque estas teorías no tienen respaldo científico, los autores las incluyen como parte de la fascinación que este tema genera en la cultura popular. Implicaciones filosóficas y existenciales. Los autores reflexionan sobre las implicaciones que tendría el descubrimiento de vida inteligente en otros planetas. Por ejemplo, científicas. Cambiaría nuestra comprensión de la biología, la evolución y la física. Filosóficas, nos obligaría a replantear nuestra posición en el universo y nuestra percepción de la vida y la inteligencia. Sociales y políticas, podría unir a la humanidad frente a un desafío común o, por el contrario, generar conflictos y divisiones. Pregunta 9. Aborda dos de las preguntas más intrigantes y complejas que han fascinado a la humanidad. ¿Qué es el tiempo? Y, ¿son posibles los viajes en el tiempo? Estas preguntas no solo analizan la naturaleza del tiempo desde perspectivas científicas y filosóficas, sino que también invitan a reflexionar sobre las posibilidades teóricas y prácticas de viajar a través del tiempo. Los autores
presentan un análisis profundo y multifacético de este tema, combinando física, filosofía y especulación. ¿Qué es el tiempo? El libro comienza explorando la naturaleza del tiempo, un concepto que, aunque parece intuitivo, es extremadamente difícil de definir. Los autores presentan varias perspectivas sobre el tiempo. 1. Física. Desde la física clásica, el tiempo es visto como una dimensión lineal y constante que fluye en una sola dirección. Sin embargo, la teoría de la relatividad de Einstein revolucionó esta idea, demostrando que el tiempo es relativo y puede dilatarse o contraerse dependiendo de la velocidad y la gravedad. 2. Filosófica. Filósofos como Aristóteles y San Agustín han debatido si el tiempo es una ilusión o una realidad objetiva. Algunos argumentan que el tiempo es una construcción humana para medir el cambio, mientras que otros lo ven como una entidad independiente de nuestra percepción. 3. Espiritual. En muchas tradiciones espirituales, el tiempo es visto como cíclico en lugar de lineal. Esta perspectiva sugiere que el tiempo no es una línea recta, sino un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. El tiempo en la física moderna. Los autores profundizan en cómo la física moderna ha cambiado nuestra comprensión del tiempo. Por ejemplo, relatividad. La teoría de la relatividad de Einstein muestra que el tiempo no es absoluto, sino que está interconectado con el espacio en un tejido espacio-temporal. Esto significa que el tiempo puede variar dependiendo de la velocidad a la que se mueve un objeto o la gravedad a la que está sometido. Mecánica cuántica. En el mundo cuántico, el tiempo parece comportarse de manera diferente, y algunos científicos han sugerido que podría no ser una variable fundamental, sino emergente. ¿Son posibles los viajes en el tiempo? El libro también aborda la posibilidad de viajar en el tiempo, un tema que ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. Los autores analizan las teorías científicas y las especulaciones que sugieren que los viajes en el tiempo podrían ser posibles. 1. Viajes al futuro. Según la teoría de la relatividad, viajar al futuro es teóricamente posible. Por ejemplo, si una persona viajara cerca de la velocidad de la luz o estuviera cerca de un objeto extremadamente masivo, el tiempo transcurriría más lentamente para ella en comparación con alguien en la Tierra, permitiéndole saltar al futuro. 2. Viajes al pasado. Los viajes al pasado son más controvertidos y plantean paradojas, como la famosa paradoja del abuelo. Algunas teorías, como los agujeros de gusano y las curvas cerradas de tipo tiempo, sugieren que los viajes al pasado podrían ser posibles, aunque no hay evidencia experimental que lo respalde. 3. Universos paralelos. Otra teoría sugiere que los viajes en el tiempo podrían crear líneas temporales alternativas o universos paralelos, evitando así las paradojas. Implicaciones filosóficas y éticas. Los autores reflexionan sobre las implicaciones filosóficas y éticas de los viajes en el tiempo. Por ejemplo, libertad contra determinismo. Si los viajes en el tiempo fueran posibles, estaríamos atrapados en un destino predeterminado, o podríamos cambiar el pasado y el futuro. Responsabilidad. ¿Qué consecuencias tendría alterar eventos pasados o futuros? ¿Quién sería responsable de los cambios realizados? Identidad. Si viajamos en el tiempo, ¿seguiríamos siendo la misma persona, o nuestra identidad cambiaría con cada alteración temporal? Pregunta 10. Aborda una de las preguntas más profundas y fundamentales que la filosofía, la ciencia y la espiritualidad han intentado responder: ¿por qué hay algo en vez de nada? Esta pregunta, que parece simple en su formulación, toca el núcleo mismo de la existencia, explorando por qué el universo y todo lo que contiene existe, en lugar de no existir. Los autores no ofrecen una respuesta definitiva, sino que invitan al lector a reflexionar sobre las múltiples perspectivas que existen en torno a este enigma. La pregunta filosófica por excelencia. El libro comienza reconociendo que esta pregunta ha sido un tema central en la filosofía desde la antigüedad. Filósofos como Aristóteles, Leibniz y Heidegger han intentado abordarla desde diferentes ángulos. Por ejemplo, Leibniz planteó que debe haber una razón suficiente para que exista algo en lugar de nada, sugiriendo que la existencia del universo no es arbitraria, sino que tiene una causa o explicación subyacente. Perspectivas científicas. Los autores analizan cómo la ciencia moderna ha intentado responder a esta pregunta. Por ejemplo, el Big Bang. La teoría del Big Bang explica cómo el universo comenzó a expandirse desde un estado extremadamente caliente y denso hace aproximadamente 13.800 millones de años. Sin embargo, esta teoría no responde por qué hubo un Big Bang en primer lugar o qué había antes de él. La física cuántica.
Algunos científicos han sugerido que, a nivel cuántico, la nada es inestable y puede dar lugar a algo. Esto ha llevado a teorías sobre cómo el universo podría haber surgido de fluctuaciones cuánticas en un vacío primordial. Multiversos. Otra teoría propone que nuestro universo es solo uno de muchos en un multiverso, lo que podría explicar por qué existe algo en lugar de nada, ya que en algún lugar del multiverso era inevitable que surgiera un universo como el nuestro. Perspectivas espirituales y religiosas. El libro también aborda cómo las religiones y tradiciones espirituales han intentado responder a esta pregunta. Por ejemplo, en el cristianismo, se plantea que Dios es la causa primera de la existencia, el creador del universo a partir de la nada. En el hinduismo, se sugiere que el universo es cíclico, surgiendo y desapareciendo en un proceso eterno de creación y destrucción. En el budismo, se enfatiza la idea de que la existencia y la no existencia son conceptos relativos, y que la verdadera naturaleza de la realidad trasciende ambos. La naturaleza de la nada. Los autores reflexionan sobre el concepto de nada. ¿Qué significa realmente que no haya nada? ¿Es la nada un estado posible, o es simplemente una abstracción humana? Algunos filósofos y científicos han argumentado que la nada absoluta es imposible, ya que incluso el vacío cuántico está lleno de energía y potencialidad. Implicaciones existenciales. El libro también explora las implicaciones filosóficas y existenciales de esta pregunta. Por ejemplo, el sentido de la existencia. Si el universo no tiene una razón de ser, ¿tiene algún significado nuestra existencia? La responsabilidad humana. Si somos parte de un universo que existe sin una razón aparente, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas? La conexión con el cosmos. La pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el universo y nuestra pequeñez en el contexto cósmico. Pregunta 11. Aborda una de las obras más influyentes y controvertidas de la historia, la Biblia. Esta pregunta no solo explora el contenido y el significado de este texto sagrado, sino que también invita a reflexionar sobre su impacto en la cultura, la moral y la espiritualidad humana. Los autores presentan un análisis multifacético de la Biblia, considerando tanto su dimensión histórica y religiosa como su relevancia en el mundo moderno. La Biblia como relato histórico. El libro comienza reconociendo que la Biblia es uno de los textos más antiguos y ampliamente difundidos en la historia de la humanidad. Los autores analizan cómo este texto ha sido interpretado a lo largo de los siglos, no solo como un libro sagrado, sino también como un documento histórico que refleja las creencias, costumbres y eventos de las sociedades antiguas. Se mencionan pasajes como los relatos del Génesis, el Éxodo y los Evangelios, que han sido estudiados tanto por su contenido religioso como por su valor histórico y cultural. La Biblia como texto sagrado. Los autores destacan que, para millones de personas en todo el mundo, la Biblia es mucho más que un relato histórico, es la palabra de Dios y una guía para la vida espiritual y moral. Se analizan temas centrales de la Biblia, como la creación del mundo, el pacto entre Dios y la humanidad, la vida y enseñanzas de Jesús, y la promesa de salvación. Los autores reflexionan sobre cómo estos mensajes han influido en la forma en que las personas entienden el bien y el mal, la justicia, el amor y el perdón. Interpretaciones y controversias. El libro también aborda las diferentes interpretaciones y controversias que rodean a la Biblia. Por ejemplo, interpretaciones literales contra simbólicas. Algunas personas toman los relatos bíblicos de manera literal, mientras que otros los ven como metáforas o alegorías con un significado más profundo. Contradicciones y errores. Los autores mencionan que algunos críticos han señalado aparentes contradicciones y errores en el texto, lo que ha llevado a debates sobre su autoría y veracidad histórica. Uso político y social. La Biblia ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar tanto actos de amor y compasión como guerras y opresión, lo que ha generado controversias sobre su papel en la sociedad. La Biblia en el mundo moderno. Los autores reflexionan sobre la relevancia de la Biblia en el mundo contemporáneo. Aunque muchas sociedades se han vuelto más secularizadas, la Biblia sigue siendo un texto influyente en la cultura, el arte, la literatura y la política. Se menciona cómo sus enseñanzas han inspirado movimientos sociales, como la lucha por los derechos civiles y la justicia social, y cómo sus historias y personajes siguen siendo referentes en la cultura popular. Reflexiones personales. En esta sección, los autores comparten su propia perspectiva sobre la Biblia. Reconocen que, independientemente de las creencias personales, este texto ha tenido un impacto profundo en la humanidad. Sugieren que, más allá de su contenido religioso,
La Biblia es un reflejo de las preguntas y preocupaciones universales del ser humano: el origen de la vida, el propósito de la existencia, la naturaleza del bien y del mal, y la búsqueda de significado. Pregunta 12. Aborda una de las preguntas más trascendentales y universales que la humanidad se ha planteado: ¿existe un único ser supremo? Esta pregunta explora la existencia de una deidad o fuerza creadora que gobierna el universo, y ha sido central en las discusiones filosóficas, religiosas y científicas a lo largo de la historia. Los autores no ofrecen una respuesta definitiva, sino que presentan un análisis profundo y multifacético de este tema, considerando diversas perspectivas y teorías. La idea de un ser supremo. El libro comienza explorando la noción de un ser supremo, que en muchas culturas y religiones se concibe como un creador omnipotente, omnisciente y omnipresente. Los autores mencionan cómo esta idea ha sido central en religiones monoteístas como el cristianismo, el islam y el judaísmo, donde Dios es visto como el único ser supremo que creó y gobierna el universo. También se aborda cómo otras tradiciones, como el hinduismo y el budismo, tienen conceptos más complejos de divinidad, que pueden incluir múltiples dioses o una fuerza universal impersonal. Argumentos a favor de la existencia de un ser supremo. Los autores presentan algunos de los argumentos clásicos que se han utilizado para defender la existencia de un ser supremo. 1. Argumento cosmológico. Sugiere que todo lo que existe tiene una causa, y que debe haber una causa primera que inició el universo. 2. Argumento teleológico. Propone que el orden y la complejidad del universo apuntan a un diseño inteligente, lo que implicaría la existencia de un diseñador supremo. 3. Argumento ontológico. Afirma que la mera idea de un ser perfecto implica su existencia, ya que la existencia es una cualidad de la perfección. Argumentos en contra de la existencia de un ser supremo. El libro también explora los argumentos que cuestionan la existencia de un ser supremo. 1. El problema del mal. Si existe un ser supremo omnipotente y benevolente, ¿por qué permite el sufrimiento y el mal en el mundo? 2. La ciencia y el naturalismo. Algunos argumentan que los avances científicos han proporcionado explicaciones naturales para fenómenos que antes se atribuían a la intervención divina, reduciendo la necesidad de postular la existencia de un ser supremo. 3. La diversidad de creencias. La existencia de múltiples religiones con conceptos diferentes de Dios sugiere que la idea de un ser supremo puede ser una construcción humana. Perspectivas filosóficas y científicas. Los autores analizan cómo la filosofía y la ciencia han abordado la pregunta sobre la existencia de un ser supremo. Por ejemplo, filosofía, filósofos como Platón, Aristóteles, Descartes y Kant han reflexionado sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. Ciencia. Aunque la ciencia no puede probar o refutar la existencia de un ser supremo, algunos científicos han explorado cómo las leyes del universo podrían ser compatibles con la idea de un creador. La espiritualidad y la experiencia personal. El libro también aborda cómo la experiencia personal y la espiritualidad influyen en la creencia en un ser supremo. Los autores mencionan que, para muchas personas, la fe en Dios no se basa en argumentos racionales, sino en experiencias espirituales, intuiciones y sentimientos profundos de conexión con algo más grande que ellos mismos. Pregunta 13. Aborda una pregunta que combina filosofía, ciencia y espiritualidad. ¿Todo está hecho de manera perfecta, destino o casualidad? Esta pregunta explora si el orden, la complejidad y la aparente perfección del universo son el resultado de un diseño inteligente o simplemente el producto del azar y las leyes naturales. Los autores presentan un análisis profundo y multifacético de este tema, invitando al lector a reflexionar sobre las implicaciones de ambas perspectivas. La aparente perfección del universo. El libro comienza destacando la impresionante complejidad y orden que observamos en el universo, desde la estructura de los átomos hasta la formación de galaxias. Los autores mencionan ejemplos como la precisión de las constantes físicas, que parecen estar finamente ajustadas para permitir la existencia de vida. Esta observación ha llevado a muchos a preguntarse si esta perfección es el resultado de un diseño intencional o simplemente una coincidencia afortunada. La perspectiva del destino. Los autores analizan la idea de que el universo podría ser el resultado de un diseño inteligente. Esta perspectiva sugiere que hay una fuerza o ser supremo que ha creado y organizado el universo de manera intencional. Algunos de los argumentos que se presentan incluyen: 1. El ajuste fino del universo. Las constantes físicas y las condiciones iniciales del universo parecen estar perfectamente calibradas para permitir la vida.
¿Es esto una coincidencia, o evidencia de un diseñador? 2. La complejidad de la vida, la biología, desde el ADN hasta los ecosistemas, muestra niveles de complejidad y organización que algunos argumentan que no pueden explicarse únicamente por procesos aleatorios. 3. La conciencia humana, la existencia de la conciencia y la capacidad humana para comprender el universo sugieren que hay un propósito detrás de nuestra existencia. La perspectiva de la casualidad. Por otro lado, los autores también presentan la perspectiva de que el orden y la complejidad del universo pueden ser el resultado de procesos naturales y aleatorios. Algunos de los argumentos que se analizan incluyen: 1. La teoría del multiverso. Si existen infinitos universos con diferentes constantes físicas, es probable que en al menos uno de ellos las condiciones sean adecuadas para la vida. En este caso, nuestra existencia no sería más que una coincidencia estadística. 2. La evolución biológica. La teoría de la evolución por selección natural explica cómo la complejidad de la vida puede surgir a través de procesos aleatorios y la supervivencia del más apto, sin necesidad de un diseñador. 3. Las leyes naturales. Las leyes de la física, como la gravedad y el electromagnetismo, pueden explicar el orden del universo sin necesidad de postular una inteligencia superior. La interacción entre destino y casualidad. Los autores sugieren que estas dos perspectivas no son necesariamente excluyentes. Por ejemplo, algunas teorías proponen que las leyes naturales y el azar podrían ser herramientas utilizadas por un diseñador inteligente para crear el universo. Otras perspectivas, como el panteísmo o el panenteísmo, sugieren que el universo mismo es una expresión de la divinidad, combinando así el destino y la casualidad. Implicaciones filosóficas y existenciales. El libro también reflexiona sobre las implicaciones de estas perspectivas para nuestra comprensión de la vida y el universo. Por ejemplo, si hay un destino, esto podría sugerir que nuestra existencia tiene un propósito y que estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Si todo es casualidad, esto podría llevarnos a valorar aún más la rareza y la singularidad de nuestra existencia, ya que seríamos el resultado de una serie de eventos improbables. Pregunta 14. Aborda una de las preguntas más intrigantes y complejas relacionadas con la física, la filosofía y la metafísica. ¿Qué son las dimensiones? ¿Quién las creó y cuántas de ellas existen? Esta pregunta explora la naturaleza de las dimensiones, su posible origen y cuántas podrían existir en el universo. Los autores presentan un análisis profundo y multifacético de este tema, combinando ciencia, filosofía y especulación. ¿Qué son las dimensiones? El libro comienza explicando que las dimensiones son las direcciones fundamentales en las que se puede medir y ubicar cualquier objeto en el espacio y el tiempo. Las dimensiones más conocidas son las tres espaciales y el tiempo, que juntas forman el espacio-tiempo de 4 dimensiones descrito por la teoría de la relatividad de Einstein. Sin embargo, los autores analizan cómo este concepto se ha expandido en la física moderna para incluir la posibilidad de dimensiones adicionales. Dimensiones en la física moderna. Los autores profundizan en cómo la física teórica ha explorado la existencia de dimensiones más allá de las 4 que experimentamos. 1. Teoría de cuerdas. Esta teoría propone que el universo tiene hasta 10 o 11 dimensiones, algunas de las cuales están enrolladas o son demasiado pequeñas para ser detectadas directamente. Estas dimensiones adicionales serían esenciales para explicar la naturaleza de las partículas subatómicas y las fuerzas fundamentales. 2. Teoría M, una extensión de la teoría de cuerdas que sugiere la existencia de 11 dimensiones, incluyendo una dimensión temporal adicional. 3. Dimensiones paralelas. Algunas teorías especulan sobre la existencia de universos paralelos o membranas que existen en dimensiones superiores, lo que podría explicar fenómenos como la gravedad débil en comparación con otras fuerzas. ¿Quién creó las dimensiones? El libro también aborda la pregunta sobre el origen de las dimensiones. Los autores analizan diferentes perspectivas. 1. Perspectiva científica. Desde la física, las dimensiones podrían ser una propiedad intrínseca del universo, surgidas durante el Big Bang como parte de la estructura del espacio-tiempo. No habría un creador en el sentido tradicional, sino leyes naturales que determinan la existencia y el número de dimensiones. 2. Perspectiva filosófica y espiritual. Algunas tradiciones filosóficas y espirituales sugieren que las dimensiones podrían ser una creación de una inteligencia superior o una fuerza cósmica. En este caso, las dimensiones serían parte de un diseño inteligente. 3.
Teorías especulativas. Algunas teorías más especulativas proponen que las dimensiones podrían ser el resultado de interacciones entre universos paralelos o de procesos desconocidos en niveles más profundos de la realidad. ¿Cuántas dimensiones existen? Los autores presentan las diferentes teorías sobre el número de dimensiones. 1. 4 dimensiones. Esta es la visión clásica basada en la teoría de la relatividad de Einstein, que describe el universo en términos de espacio-tiempo. 2. 5 o más dimensiones. La teoría de Kaluza-Klein propuso una quinta dimensión para unificar la gravedad y el electromagnetismo, aunque esta idea fue posteriormente superada por teorías más avanzadas. 3. 10 u 11 dimensiones. La teoría de cuerdas y la teoría M sugieren que el universo podría tener hasta 10 o 11 dimensiones, algunas de las cuales están compactadas o son inaccesibles para nosotros. 4. Dimensiones infinitas. Algunas teorías especulativas sugieren que podría haber un número infinito de dimensiones, cada una con sus propias leyes físicas. Implicaciones filosóficas y existenciales. El libro también reflexiona sobre las implicaciones de la existencia de múltiples dimensiones. Por ejemplo, realidad expandida. Si existen dimensiones adicionales, nuestra comprensión de la realidad podría ser solo una pequeña parte de un universo mucho más complejo. Vida en otras dimensiones. ¿Podrían existir formas de vida o conciencias en dimensiones que no podemos percibir? El significado de la existencia. La existencia de dimensiones adicionales podría cambiar nuestra comprensión del tiempo, el espacio y nuestro lugar en el universo. Pregunta 15. Aborda una pregunta fascinante y enigmática relacionada con la neurociencia, la evolución y las teorías conspirativas. ¿Por qué una parte de nuestro cerebro se la conoce como reptil? ¿Somos reptilianos? Esta pregunta explora tanto la estructura y función del cerebro humano como las teorías más especulativas que sugieren una conexión entre los seres humanos y los reptiles. Los autores presentan un análisis profundo y multifacético de este tema, combinando ciencia, psicología y especulación. El cerebro reptiliano, una parte primitiva. El libro comienza explicando que el término cerebro reptiliano se refiere a una parte del cerebro humano conocida como el complejo R o cerebro basal. Esta región, que incluye estructuras como el tronco encefálico y el cerebelo, es la parte más antigua del cerebro en términos evolutivos. Los autores destacan que esta área del cerebro controla funciones básicas como la respiración, el ritmo cardíaco, el equilibrio y los instintos de supervivencia, como la lucha o la huida. El nombre cerebro reptiliano proviene de la teoría del triuno cerebro, propuesta por el neurocientífico Paul MacLean en la década de 1960. Según esta teoría, el cerebro humano está compuesto por 3 capas evolutivas. 1. Cerebro reptiliano, la capa más antigua, responsable de los instintos básicos y la supervivencia. 2. Sistema límbico, la capa intermedia, asociada con las emociones y la memoria. 3. Neocórtex, la capa más reciente, responsable del pensamiento racional, el lenguaje y la conciencia. ¿Somos reptilianos? El libro también aborda las teorías conspirativas y especulativas que sugieren que los seres humanos podrían tener una conexión directa con los reptiles. Estas teorías, popularizadas por autores como David Icke, proponen que una raza de seres reptilianos ha influido en la historia de la humanidad, ya sea controlando a las élites o incluso siendo parte de nuestra biología. Los autores analizan estas ideas con escepticismo, señalando que no hay evidencia científica que respalde la existencia de seres reptilianos o una conexión genética entre humanos y reptiles. Sin embargo, reconocen que estas teorías han capturado la imaginación de muchas personas y han generado un intenso debate en la cultura popular. El cerebro reptiliano y el comportamiento humano. El libro reflexiona sobre cómo el cerebro reptiliano influye en nuestro comportamiento. Los autores mencionan que, aunque esta parte del cerebro es esencial para la supervivencia, también puede llevar a comportamientos impulsivos, agresivos o irracionales cuando domina sobre las partes más evolucionadas del cerebro. Por ejemplo, en situaciones de estrés o miedo, el cerebro reptiliano puede tomar el control, llevándonos a actuar de manera instintiva en lugar de racional. Pregunta 16. Aborda una pregunta fundamental sobre la diversidad humana. ¿Por qué dentro de la raza humana hay otros tipos de razas? Esta pregunta explora las razones biológicas, históricas y culturales detrás de la diversidad racial y étnica en la humanidad. Los autores presentan un análisis profundo y multifacético de este tema, combinando ciencia, historia y reflexiones sociales.
La diversidad humana como resultado de la evolución. El libro comienza explicando que la diversidad racial y étnica en la humanidad es el resultado de miles de años de evolución y adaptación a diferentes entornos. Los autores destacan que, aunque todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie, las migraciones y el aislamiento geográfico han llevado a la aparición de características físicas y genéticas distintas en diferentes poblaciones. Por ejemplo, pigmentación de la piel. La variación en el color de la piel es una adaptación a los niveles de radiación ultravioleta en diferentes regiones del mundo. Las pieles más oscuras protegen contra la radiación en zonas cercanas al ecuador, mientras que las pieles más claras facilitan la síntesis de vitamina D en regiones con menos luz solar. Rasgos faciales y corporales. Otras características, como la forma de los ojos, la nariz o la estatura, también han evolucionado en respuesta a factores ambientales y climáticos. La genética y la diversidad racial. Los autores analizan cómo la genética ha contribuido a la diversidad racial. Aunque los seres humanos compartimos más del 99.9% de nuestro ADN, las pequeñas variaciones genéticas entre poblaciones han dado lugar a diferencias en rasgos físicos, susceptibilidad a enfermedades y adaptaciones metabólicas. Sin embargo, los autores enfatizan que estas diferencias son superficiales y que, en términos biológicos, no hay bases sólidas para dividir a la humanidad en razas distintas. La construcción social de la raza. El libro también aborda cómo el concepto de raza ha sido utilizado históricamente como una herramienta social y política. Los autores mencionan que, aunque las diferencias biológicas entre grupos humanos son mínimas, las sociedades han creado categorías raciales para justificar desigualdades, discriminación y opresión. Por ejemplo, colonialismo y esclavitud. Durante siglos, las diferencias raciales fueron utilizadas para justificar la explotación de ciertos grupos. Racismo científico. En el siglo XIX, se desarrollaron teorías pseudocientíficas que intentaban clasificar a los seres humanos en razas superiores e inferiores, lo que llevó a políticas discriminatorias y genocidios. La diversidad como riqueza. Los autores reflexionan sobre cómo la diversidad racial y étnica es una fuente de riqueza para la humanidad. La mezcla de culturas, tradiciones y perspectivas ha enriquecido el arte, la ciencia, la gastronomía y la historia humana. Además, la diversidad genética es esencial para la supervivencia de la especie, ya que aumenta la resistencia a enfermedades y la capacidad de adaptación a cambios ambientales. Pregunta 17. Aborda una pregunta provocativa y compleja: ¿quiénes dominan la raza humana? Esta pregunta explora las estructuras de poder, las élites y las teorías conspirativas que sugieren la existencia de grupos o fuerzas que controlan o influyen en la humanidad. Los autores presentan un análisis profundo y multifacético de este tema, combinando historia, sociología, política y especulación. Las élites y las estructuras de poder. El libro comienza explorando cómo, a lo largo de la historia, ciertos grupos han ejercido un control significativo sobre la humanidad. Los autores mencionan ejemplos como monarquías y aristocracias. Durante siglos, las familias reales y las élites nobiliarias gobernaron gran parte del mundo, acumulando riqueza y poder. Élites económicas. En la era moderna, corporaciones multinacionales, bancos y magnates han influido en la política, la economía y la cultura global. Líderes políticos y militares. Figuras poderosas han tomado decisiones que han moldeado el curso de la historia, a menudo en beneficio de intereses particulares. Los autores sugieren que, aunque estas élites no siempre actúan de manera coordinada, su influencia colectiva ha tenido un impacto profundo en la sociedad. Teorías conspirativas. El libro también aborda las teorías conspirativas que sugieren la existencia de grupos secretos que controlan el mundo. Algunas de las teorías más populares incluyen los Illuminati, una sociedad secreta que, según las teorías, busca establecer un nuevo orden mundial. El Club Bilderberg, un grupo de líderes políticos, empresariales y académicos que se reúnen en privado para discutir asuntos globales. Los reptilianos, una teoría que sugiere que seres reptilianos extraterrestres controlan a las élites humanas. Los autores reconocen que estas teorías carecen de evidencia sólida, pero destacan que reflejan la desconfianza y el escepticismo que muchas personas sienten hacia las estructuras de poder establecidas. El papel de la tecnología y los medios. El libro explora cómo la tecnología y los medios de comunicación han influido en el control y la manipulación de la sociedad.
Los autores mencionan que, en la era digital, las grandes empresas tecnológicas y las redes sociales tienen un poder sin precedentes para influir en la opinión pública, manipular la información y monitorear el comportamiento de las personas. La resistencia y la autonomía. Los autores también reflexionan sobre cómo los individuos y las comunidades pueden resistir el control y recuperar su autonomía. Se mencionan movimientos sociales, activismo y educación como herramientas para empoderar a las personas y desafiar las estructuras de poder. El libro cierra con una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y su búsqueda constante de respuestas. Los autores no pretenden ofrecer verdades absolutas, sino inspirar a los lectores a cuestionar, explorar y encontrar su propio significado en las grandes preguntas de la vida. A través de un enfoque que combina ciencia, filosofía y espiritualidad, el libro nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en las respuestas definitivas, sino en el viaje de descubrimiento y en la conexión con nosotros mismos y con el universo. Es una invitación a vivir con curiosidad, autenticidad y apertura, aceptando que algunas preguntas pueden no tener respuestas claras, pero que el acto de buscarlas es lo que nos hace verdaderamente humanos. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.